Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hace 8 días trabajamos hasta el verso 2. Y sabe que estaba yo esta semana repasando otra vez Romanos. Romanos capítulo 1. Y encontré algo curioso. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, según la carne, era del linaje de David, quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo termina Romanos? Romanos, el último capítulo, verso 16, capítulo 16, verso 25. Capítulo 16, verso 25, ¿cómo dice? ¿Lo leo? Y a que pueda confirmarlo según mi evangelio, Ajá. y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y es por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno que se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mire que es el mismo comienzo. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras. Revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos, pero manifestado ahora, y que mediante las escrituras de los profetas, es el verso 26 del capítulo 16, por disposición del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Ahora, el verso 27, al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y el verso 3, capítulo 1 dice, acerca de su hijo según la carne, era del linaje de David. El 4, quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Me parece que está hablando, los últimos 3 versos de Romanos son los primeros 3 versos de Romanos. A mí me parece eso, me parece curioso. Pero el capítulo, pero los 3... Dice que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. El evangelio. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes. Eso. Gentiles. Ajá. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, estuvimos hablando del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y lo primero que se da en el verso 1 es eso, el evangelio es de Dios. El evangelio es de Dios, porque como que hay otros evangelios por ahí. Estuvimos hablando de Gálatas, cuando Pablo en Gálatas dice que no es que haya otro, no es que haya otro evangelio, es uno solo. Pero que hay gente por ahí como hablando de otro evangelio, o sea, sé que el de Dios es uno solo, pero como que cualquiera puede inventar un evangelio, es decir, la palabra evangelio es una buena noticia, ¿no? En eso estamos de acuerdo. La palabra evangelio en nuestro idioma significa buena noticia, una buena noticia. Y hay una buena noticia de Dios que ha sido escrita en los profetas, que está en las Sagradas Escrituras. Hay una buena noticia ahí, para los gentiles, para su pueblo. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia.
Y en Gálatas 3:8 menciona lo mismo. Lo mencionamos también. Cuando dice que a Abraham Dios previendo, ¿cierto? Dios justificaría a los gentiles por la fe. Ajá. De antemano anunció el Evangelio a Abraham al decir, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Eso. Entonces, a Abraham se le anunció el Evangelio. A Abraham se le anunció el Evangelio. Yo tengo por aquí una versión que se llama la de Jerusalén. A Abraham se le anunció el Evangelio, se le dio la buena noticia. Y en Gálatas 3:8 dice que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Esa es la buena noticia, ¿o no? Me parece a mí que esa es la buena noticia, que se anunció a Abraham. Pero leímos que Jesucristo anunció el Evangelio, que estamos discutiendo la vez pasada, que si fue Juan el Bautista o Jesucristo, el primero que anunció el Evangelio. Y el Evangelio que anunció Juan el Bautista o Jesucristo fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el Evangelio que promulga Juan el Bautista o Jesucristo es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues la buena noticia es esa: el reino de los cielos se ha acercado. Pero a Abraham se le dijo que el Evangelio es: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa promesa de Abraham? Está hablando pues en Gálatas 3:8. Sí, ese verso está ahí. Y en Génesis. Sí. Pero en Génesis, ¿dónde se le dijo eso a Abraham? ¿Génesis qué? ¿Qué buscar? 12, 15, 17. Sí, Porque en Génesis está, en 12 está, en el 15 está, en el 17 está. Pero si nosotros lo leemos, son como, no es que sean promesas distintas, sino que, Génesis 26 también está. epa. Pero entonces en Génesis 12, cuando lo llaman, en Génesis 15 lo ratifica, y en el 17 vuelve y lo ratifica. Vuelve y le ratifica el pacto. Y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo nos aclara cuál es la simiente. Ya lo hemos hablado también, que la simiente es Cristo. En Cristo serán benditas todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, se refiere ¿a quiénes? Hermana, ¿en el café? Nada. los países. Todas las naciones. Se refiere a gentiles, ¿cierto? Se refiere a los gentiles. A nosotros nos ha predicado un evangelio. ¿Cómo pueden ser benditas todas las naciones en Jesucristo? Del evangelio que nos han contado en la religión, en el cristianismo. ¿Cuál es el evangelio que promulga el cristianismo? Hablando de esa promesa de que en la simiente, que en Jesucristo serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque para aplicar Juan 3:16, por ejemplo, ¿sí o no? Dice, de tal, eso, ¿sí o no? Ahí, entonces lo globalizan. Mire que todas las naciones, todos los gentiles, todo el mundo puede ser acepto. Todos tienen la posibilidad, todos pueden entrar. Pero entonces, ¿dónde queda el evangelio de Jesucristo cuando dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado? ¿A qué se refiere el reino de Dios? El reino de Dios se refiere, cuando dice reino de Dios, reino, la palabra reino, ¿a qué se refiere? Más que todo. Reino, ¿a qué se nos viene la palabra reino en la cabeza a nosotros? Reino es como un gobierno, como un mandato. Reino. Reino es, sí, como Una monarquía. un lugar aparte de otros lugares. Es decir, cierto, como que hay un rey, es que hay un rey, donde reina es porque hay un rey, eso, reino, hay un rey. Entonces, como que hay un reino es una cosa aparte de otra cosa. A ver, aquí este lugar es el reino mío, este es el reino mío. Así como en la naturaleza, que es el reino Eso, buena. bueno, Ajá. algo Eso.
Hay un reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, el reino, ¿qué otro reino habrá? Bueno, esos 3 reinos hay. El reino de no sé qué, el reino. Hay un reino. Y cuando hablamos de reinos, se hablan de categorías, no de categorías, sino como que en los reinos hay como escalafones. Rangos, eso. Eso dice Jimmy. No, es que la palabra reino habla de eso. La palabra reino habla de eso. Por eso está el rey. Eso, los reinos hablan de eso. Los reinos hablan de eso. Hay unos rangos dentro del reino. El rey y los que están cerca del rey, los que sirven al rey, los que están, y dentro del servicio al rey hay unos que están cerca del rey, otros están más lejos ¿cierto? Ahí hay como unos rangos ahí. Pero ese reino me está hablando a mí, como decirlo en este momento, como de un país y otro país. Más o menos así, ¿cierto? Entonces ahí es cuando viene y me dicen a mí, cuando a mí me dicen, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Pero hay una exclusión ahí, para que todo aquel que en Él crea, ¿cierto? Entonces, perderse es estar por fuera del reino. Y no perderse es estar dentro del reino. ¿Sí o no? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en esta noticia, en esta buena noticia que le estoy dando. Que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, no se pierda, ¿cierto? Para que esté dentro del reino. Ahí se aplica, o ahí yo creo que está relacionándose con Efesios 2:12. 2:12 o 2:10. ¿Cómo dice Efesios 2:10? No, es 2:12. Porque el 2:10 es donde dice que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. El 11, ¿cómo dice? El 11. Manadana, ¿va a regalar más agüita? 11. El 10, el 11 y el 12, mejor. Gracias, hermana. Porque somos hechura suya, Sí, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. sí, ajá. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, Ajá. eres llamados en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, mira, Pablo está diciendo, ustedes cuando eran gentiles, cuando hacían las cosas de gentiles, cuando tienen unas obras según la carne, están en la carne, ustedes estaban sin Cristo. Si ustedes están sin el Mesías, que es el rey del reino, si ustedes están sin el Mesías, que es el rey del reino, entonces ustedes están alejados del reino, están alejados de la ciudadanía. No son parte de ese reino. No son parte de ese reino. No tienen la ciudadanía. ¿De qué? De Israel. Porque hay un Israel de Dios. No el Israel que está en el Medio Oriente. Allá están los hermanos de Judá, el hermano mayor, oleando plomo, en fin. Pero hay un Israel de Dios, que eso lo leímos en Gálatas 6, ¿cierto? Cuando terminando ahí el penúltimo verso. Pero dice, cuando están sin el Mesías, están sin ciudadanía de Israel. Y si están sin ciudadanía de Israel, si están por fuera del reino, entonces están lejos del pacto y lejos de la promesa. ¿Sí o no? ¿Sí es así? Y lejos del reino. Y lejos, por eso, porque están lejos del reino. Y cuando ustedes están por fuera del reino, entonces están sin pacto, sin promesas. Si a Abraham se le anunció que en la simiente de Abraham serían
benditas todas las naciones. El pacto se hizo con Abraham. ¿Cuál es el pacto? El pacto es, yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán para mí por pueblo, por hijos. Del linaje de Abraham es de donde vienen los hijos de Abraham. Pero hay unos hijos que como, aunque sean linaje de él, como que no le obedecen. Como que no obedecen a lo que Abraham hizo. No andan según la fe de Abraham. No andan según la fe de Abraham. No andan según la emuná. No andan según la fidelidad, la verdad. No andan según la firmeza de Abraham. Aunque sean hijos de sangre, de linaje, de simiente de él. Pero como que hay otros que aún sin ser de la sangre de Abraham, de la simiente de Abraham, como que andan conforme a la fe en la que andó Abraham. Si entendiendo lo que es fe, ¿no? Lo que es emuná. Porque a veces nos han enseñado que fe es tener un sentimiento bonito o fe es creer y hacer fuerza para creer y que esa es la fe. Nosotros ahora que entendemos que fe es esa emuná, esa firmeza, esa fidelidad en la cual yo camino, la que Santiago me está diciendo a mí que la fe sin obras es muerta, porque usted me dice que tiene fe, pero yo no lo veo que usted ande en esa fe, entonces está muerta esa fe que usted promulga. Pero hay otros que sin ser del linaje, de la sangre de él, como que andan en la fidelidad que él andó. Y escuchan el evangelio, escuchan la buena noticia de que el reino se ha acercado. El Mesías se ha acercado. El Mesías nos da la oportunidad de entrar a su reino. Esta es la buena noticia. Hechos capítulo 1, verso 7, ¿cómo dice? Hechos capítulo 1, verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Devuélvase un poquito, por favor, el 6. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hasta ahí. Sí, sí, el que sigue. Pero Recibiréis poder eso. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos. Entonces la pregunta siempre ha sido esa. Porque está hablando, la buena noticia es que el reino de Dios ya se ha acercado. Mire que los discípulos, los que están ahí con él, cuando él ya va a ascender al cielo, le preguntan, ¿restaurarás? Mire que la palabra es restaurar. Por ahí me leen a mí un verso que dice, Jesucristo le dice a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y me dicen que el Señor va a edificar en futuro una iglesia. Y no se dan cuenta que la misma palabra en griego para edificar es la misma palabra para reedificar. Y yo siempre he encontrado eso en la promesa, en la profecía está reconstruir, reedificar, restaurar, redimir, reconciliar. Siempre es con el como volver a su estado original. Como que había algo que tenía un estado bonito y se dañó, entonces hay que volverlo a tomar para restaurarlo, reedificarlo, redimirlo. Entonces la pregunta es, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la pregunta. La pregunta no es, Señor, ahora sí vas a edificar la iglesia, porque se supone que la iglesia nació en el aposento alto. La congregación no nació en el aposento alto, la congregación nació desde Abraham, nació desde allá. La primera vez que se nombra la palabra congregación, la palabra iglesia es desde Éxodo capítulo 12. Cuando Yahweh le dice a Moisés, dile a la congregación, ahí en el capítulo 12. Cuando les dice, cuando instaura Pesaj, cuando instaura Pascua,
le dice, dile a la congregación, dile a la iglesia de Israel. Ahí aparece, desde ahí ya está nombrando iglesia, desde ahí ya está nombrando eclesía, en hebreo cajal. Entonces, no le preguntan al Señor, no le preguntan a Jesucristo, Señor, ahora sí vas a edificar tu iglesia. No, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Entonces Jesucristo les contesta, no les contesta que no. Les dice, no les interesa a ustedes saber los tiempos. Eso es todo lo que dijo que no respecto al tiempo. Porque ellos están preguntándole que si en este tiempo de la vida de ellos, en vida de ellos, es que va a restaurar el reino. Y el Señor simplemente les dice, no les interesa a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Quédense en Jerusalén. Van a recibir el Espíritu Santo, van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿Cierto? Porque Él les dijo que van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en Judea, van a ser testigos en Samaria y luego al resto de la tierra. Porque tienen una misión que cumplir. Hay una misión de restaurar un reino. Un reino que se dañó, ¿en qué parte? Un reino que se dividió, ¿en qué parte? ¿Sí o no? Eso es lo que yo tengo que buscar, ¿dónde se dañó ese reino? Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, cuando están en el concilio de Jerusalén, que hay una discusión por el mandamiento del judaísmo, porque los judíos en su religión judía le están diciendo a los hermanos que están llegando a la iglesia que tienen que meterse por el judaísmo de ellos, no por el judaísmo de Jesucristo, no por la religión de Jesucristo, no por la interpretación correcta que da Jesucristo a la Torá, sino por la interpretación que da el judaísmo, los fariseos, los saduceos, por la interpretación que tiene el judaísmo de la Torá. Entonces cuando la discusión es esa, están peleando ahí, se viene el primer concilio, porque por eso está la carta de Gálatas. Pablo escribe la carta de Gálatas por lo mismo, porque esos del judaísmo le están diciendo a los hermanos de Gálatas que la interpretación que ellos están teniendo de la Torá no es la correcta, sino que la interpretación de la Torá es la que tiene el judaísmo. Entonces se presenta una discusión. Entonces Pedro les dice, ¿por qué tentáis a Dios? Hechos 15:10. Pedro les dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo cargas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cargas de qué? Del judaísmo, de la interpretación que da el judaísmo de la Torá. No de la Torá como tal, no de la ley como tal, sino de la interpretación de lo que los judíos creen, el judaísmo cree que se debe guardar, cómo se debe guardar o qué se debe hacer, o del mandamiento que le añadieron. Porque es que el problema es que la ley, Moisés dice, no le añade, no le quita, y los judaizantes le agregan, los gentilizantes le quitan. Hay una discusión allí. Entonces, ¿qué hacemos con esos gentiles que están llegando? No sabemos qué hacer con ellos. Porque es que todos los que vemos aquí somos judíos. Conocemos el judaísmo, estuvimos en el judaísmo, estamos tratando de salir de ese judaísmo. Pero al fin y al cabo todos somos judíos, aquí. Y hay unos hermanos gentiles que están entrando porque van a la sinagoga cada día de reposo. Allá les leen la escritura, allá se lee el profeta, se lee la ley. Y están entendiendo. Y enseguida Pablo ha pasado por allá, por Panfilia, en Hechos 13, ¿cierto? Está por Antioquía, está hablando del evangelio en las sinagogas. Esos hermanos gentiles están escuchando, están llegando, se están añadiendo a su reino, están llegando a su reino. ¿Qué hacemos con ellos? Porque ellos apenas están empezando a conocer de la Torá, están empezando a conocer de la ley, pero estos quieren meterlos por el judaísmo, por la interpretación que tienen de la Torá. Pero entonces no debe ser así. Entonces ahí está el concilio. Y frente a la pregunta de que se tiene, que no saben qué hacer con esto, entonces Santiago habla del profeta y se va al profeta. En Hechos 15:16. Pero desde el 15, desde el 14. Simón ha contado cómo Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre, no una iglesia. Está hablando de un pueblo, porque el pueblo del Dios está disperso. Lo que pasa es que en la dispersión se reúnen en eclesías, se reúnen se hacen pequeñas congregaciones de 3, de 4, de 10, de 1000, lo que sea, pero son congregaciones, son pequeñas con referencia al pueblo, porque el pueblo son millones. Entonces en cada región del mundo se hacen congregaciones con el pueblo disperso,
Entonces, ¿cómo entre los gentiles Dios también se ha procurado un pueblo para su nombre? 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿A dónde se va el profeta? A Amós capítulo 9, verso 11 más o menos, ¿cierto? Dice, después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y aún todos los gentiles, todas las naciones, sobre los cuales, no es para todo el mundo, pero sí para aquellos que creen, sobre los cuales es invocado mi nombre, así dice el Señor que hace estas cosas. ¿El nombre de quién? De Yahweh. Porque está hablando en Amós. Está hablando en Amós. Entonces sería Yahweh o Jehová. Pero está hablando de su salvación. Y su salvación es Yeshua. Sobre los cuales invoque mi nombre. ¿Cierto? Mi salvación. Los que crean en esta salvación. Porque la salvación es entrar en su reino. La salvación es entrar en su reino. Por eso el Señor lo acerca a nosotros para que nosotros lo vivamos cada día. Entonces el Evangelio, la buena noticia dada a Abraham es que el nacimiento de Abraham, el nacimiento de él que es Cristo, serán benditas todas las naciones, pero todo aquel que crea. Todo aquel que crea. Restaurar el reino. Un reino que se dividió ¿dónde? En Reyes, Primera Reyes, capítulo ¿qué? 11 tal vez. Cuando por causa del pecado de Salomón, el reino se dividió en dos. Y quedó en casa de Israel y quedó en casa de Judá. Pero entonces ya estaba profetizado. Por eso a las tribus del norte, Efraín, que es el menor de todos los hijos de Jacob, porque Jacob adopta a los hijos de José. José tiene dos hijos, Manasés y Efraín en Egipto. Tiene dos hijos egipcios que salen de Egipto. Jacob los adopta como hijos de él, y al menor, que es Efraín, al menor de todos, ese quien le da la promesa que él heredó de su padre Isaac, que su padre Isaac la heredó de Abraham, y que Abraham obtuvo de Yahweh, de Jehová. Entonces el nombre de Jacob, el nombre de Israel pasa a ser de Efraín. Por eso Judá no hereda el nombre, Judá se llama casa de Judá. Por eso las tribus del norte, las tribus de Efraín se llaman casa de Israel, porque quien hereda el nombre es el menor. Entonces ese reino se divide, las tribus del norte son dispersas por el rey de Asiria, por todas las naciones del norte, lo que ahorita conocemos como Turquía y parte de Europa, ¿cierto? Entonces ese reino se pierde, hay que restaurarlo. Por eso viene el Mesías diciendo, arrepiéntanse, regresen, hagan teshuvá, hagan arrepentimiento, regresen de nuevo, porque el reino se ha acercado. Y la pregunta que va a estar siempre hasta el final, hasta antes del ascenso, y los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Juntarás esas dos casas de nuevo? Jesucristo les dice, no les importa a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero quédense en Jerusalén, porque ustedes son los instrumentos que van a ir a llevar el Evangelio, que van a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque es que hay una cosa allí, hombre. Jesucristo, ¿a cuántos gentiles le predicó? ¿Quién tiene un récord ahí, una lectura, un dato por ahí? Jesucristo, ¿a cuántos gentiles predicó? A la mujer samaritana. Pero no era gentil. Bueno, sí. Porque hay un dato ahí con ella. Mire que en Juan 4 hay una discusión. Y es buena el tema, mire. Si era tan gentil o no. Estaba gentilizada. Sí, estaba gentilizada. Pero hay una cosa. Cuando ahí está en la discusión allí, señor, muchacha, deme agua. ¿Usted para qué me pide agua? ¿Usted es judío? En fin, ahí está en la discusión. Y le dice, mujer, vaya, llame a su marido, que va a hablar con su marido. Entonces le contesta, no tengo marido. Entonces Yeshua, Jesucristo le dice, muy bien ha respondido, no tiene marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, 6, no es tu marido. Entonces la samaritana le dice, Señor, me parece que eres profeta.
Ya que usted como que me parece que es profeta, voy a aprovechar la oportunidad. Le voy a hacer una pregunta. Usted me parece que es como profeta. Estamos en Juan 4. Nuestros padres dicen que en este monte es donde debemos adorar. ¿Cierto? Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Cuando ella se refiere a nuestros padres, nos dijeron que es en este monte que hemos de adorar. Y ella se considera hija de Jacob. Mire que Jesucristo nunca le dijo que ella no era hija de Jacob. Era israelita. Ella era israelita. Era de la... A eso voy yo. De la casa de Israel. A eso voy yo. Mire que él nunca, la samaritana dijo que era hija de Jacob. Y Jesucristo nunca le dijo, no señora, usted no es hija de Jacob. Jesucristo le contestó. Le dijo, ni en este monte ni en aquel. Cuando dice en este monte, se refiere al monte Gerizim, aquí en Samaria. Y cuando dice el monte que los judíos adoran, Sión. no, pero ¿cómo se llama así en la Biblia? Llama como Moriah, Moriah. monte Moriah. Sión. Donde ahorita están peleando si la mezquita, si no, si que sí, que si dañamos o no dañamos, que sí. Bueno, en fin, hay una discusión allí. Entonces, mire que se está cumpliendo, ni en Gerizim ni en Moriah, sino que el Señor está buscando, ¿qué? Verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores, ¿cómo adoran? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Lo voy a decir despacio. Ok. Cuando yo adoro al Señor en espíritu, ¿cabe la posibilidad de emocionarme o no? Vamos a discutir el tema, ok. Si yo adoro en espíritu o en la carne, porque la carne es la que se emociona, creo yo, o el espíritu sí se emociona. Ay, apenas mira. Yo creo que el que se emociona es la carne y se satisface, se goza, es la carne. Bueno, pero el espíritu, ¿hasta dónde se gozará? Por ahí hay unas doctrinas que dicen que el espíritu se goza. Bueno, yo no sé, yo no creo, pero bueno. De todas maneras, tengan en cuenta de que el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si yo estoy adorando Ajá. al Señor, Ajá. ¿será que no siento nada, pues? Yo lo que quiero hacer referencia es Sí, sí. ¿qué entendemos nosotros por adorar? Eso es lo que a donde quiero llegar yo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por adorar? Si adorar es ir a cantar, sentir, Es alabar. al- Cantar es alabar, alabanza. eso digo yo, no sé, yo No, joder, entonces ¿qué es adorar? Pues que Yo- estamos en cero. Yo no sé, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tendríamos que buscar la palabra adoración, de dónde viene, cómo es, qué significa, si es cantar con organeta o sin organeta, con batería, sin batería. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ajá. Y dice que danzaba. ¿Danzaba? Y era un hombre espiritual. No, un momentico. No era espiritual. No. No era Ahí espiritual. dice que era conforme al corazón de Dios en su proceder, sí. Pero él danzaba y se alegraba en la carne. Pero entonces estaba adorando en espíritu y en verdad. Lo que yo O digo estaba es que alegre, estaba alegre. Lo que yo vaya a hacer, alegre, tengo que estaba hacerlo en Estaba la alegre. carne. Estaba alabando. Por Lo eso. que yo sienta, lo siento es en la carne. Eso creo yo. Que lo que yo sienta lo siento en la carne. No tengo una forma de manifestarlo en el espíritu porque ni lo veo. Es correcto. Entonces, ¿cómo adoraremos en espíritu y en verdad? Eso es lo que hay que averiguar. Después lo averiguamos, pero sigamos por este lado. O sea, la adoración es parte de la obediencia. La adoración es parte de la obediencia. Parte de la obediencia. Entonces, o sea, esta La- hermana Ajá. en la iglesia cantaba en un coro y Ajá. decía que a la que ¿se me fue? Sí, O dice sea, que que lo único que obedecer. puede adorar es al Señor. Que obedecer era adorar a Dios. Y tiene lógica porque así dice que la adoración solo es del Señor. Yo sé que ahí dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. Y yo no creo que se refiera a muchos cantos o de Pues, sentir no sé pienso qué. Yo yo, no como creo que dice, sea eso. andar en el espíritu es andar en obediencia, En guardar los obediencia. mandamientos. Dice que lo adoren en espíritu y verdad, entonces guardando sus mandamientos, pienso yo, y Yo- reconociéndolo a él como el único Dios o su majestad. todo Es que yo creo que es esto, mire, es parte de eso. Cuando nosotros caminamos en obediencia a su palabra. A ver, yo pongo el ejemplo muy fácil. Cuando en un pueblo pequeño la gente se conocen y usted está por ahí robándose guayabas de un palo ajeno,
Entonces sale la viejita, que es la dueña del palo, y dice, ah, usted es el hijo de Julano. Le voy a decir, papá, ¿qué tal cosa? Y usted cae por aquí, su papá no es ladrón, ¿usted de dónde sacó eso? Y entonces está juzgando al muchacho que roba la cosa conforme al testimonio del papá. Si el papá es un malandro, usted dice, con razón, ¿cierto? Pero si el papá no es malandro, entonces como que testifica. Y yo creo que eso es parte de la adoración, el dar el testimonio, el exhibir un comportamiento conforme a la imagen de mi Padre. Yo creo que el Padre refleja su imagen en nosotros. Por eso Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y si Jesucristo, pregunto yo, Jesucristo adoró en espíritu y en verdad. Jesucristo adoró en espíritu y en verdad. Pues debe ser obvio. Yo creo que sí. Ahora miremos a ver cuántas veces Jesucristo estuvo por ahí danzando como David o no sé. Pues ahí hay una discusión que podemos darla para eso. Ese es el punto. Pero igual que se Ese es pregunta, el ¿se punto. vale emocionarse? Eso es. ¿Se Sí, vale? Yo digo que se sí, vale pero totalmente. será adorar. No, es Que que no sea adorar. eso es, eso sí. Ya es otra cosa. A eso voy yo, no hay problema. Es decir, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos amó. No hay ningún problema. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria. Es decir, mostremos, no hay problema. Yo puedo emocionarme, me puedo erizar. Yo digo que No hay problema nos ahí. emocionamos. No hay problema en sentir, porque es que es parte nuestra, Pero hasta dónde yo puedo llenarme la boca diciendo que lo que estoy sintiendo es la adoración que el Señor está pidiendo. Esa es la discusión que hay, pues. Eso es lo que yo quiero que de pronto plantear después. Para después. Entonces la buena noticia que está diciendo Pablo en todas sus cartas, Jesucristo, la palabra evangelio, la buena noticia es, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino a restaurar su reino, el reino de Él. Vino a traer su reino y a restaurar el reino de Israel. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Cuándo lo terminará de restaurar? No sé. Cuando Él venga, creo yo, cuando Él venga, recogerá a todas la casa de Israel y a toda la casa de Judá, la recogerá en su mano se hará un solo palo, ¿cierto? Ezequiel capítulo 37, porque hay un valle de huesos secos que están dispersos por todo el mundo, secos, y el Señor los está levantando, se están levantando, se están llenando de tendones, se están llenando de carne, y enseguida el profeta profetizó, aquí está el profeta profetizando, y entonces está viniendo Espíritu de Dios dentro de ellos, y ellos están moviéndose, están hablando, entonces se está cumpliendo, yo creo que se está cumpliendo, desde hace 2000 años, desde antes del aposento alto, se está cumpliendo, claro que sí, porque el Señor dijo que ya ellos iban a ser los testigos, ellos iban a dar testimonio, ellos van a ir por todas las naciones dando testimonio de que el Señor está restaurando el reino de Israel y que está trayendo su reino a nosotros, lo está acercando. Hebreos 4. Señora, aquí estamos en Romanos 1. ¿Dónde estamos en el papel? Estaba leyendo ahorita, a ver. Hebreos capítulo 4. Pues imagínate que hacer Romanos 1:30. Hebreos capítulo 4, verso 2 al 6. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreo, ¿dónde está Hebreo en la Biblia? Ahí en el librito que usted tiene en la mano. Ahí De está. Génesis y Apocalipsis. Hebreos 4. Del verso 2 o del verso 1. Hebreos 4:6. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarían en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Ajá.
Ya, no hay problema. Mire, el verso 2 dice, aquí en esta es la de Jerusalén. Verso 2, también nosotros hemos recibido una buena nueva. ¿Cómo dice ahí Reina Valera? Buena nueva. Anunciado la buena nueva. También nosotros hemos recibido el Evangelio. La buena noticia. Voy a leer el 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso. Hay una promesa de entrar en su descanso. Alguno de vosotros parezca llegar rezagado, dice esta versión. El verso 2. También nosotros hemos recibido el Evangelio, una buena noticia, una buena nueva. Lo mismo que ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Pueblo de Israel, En el desierto. en el desierto. Sí. También nosotros hemos recibido el Evangelio, lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron, debe ser ellos, no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe a los que escucharon. Se necesita la fe, cuando se escucha se necesita la fe. El 3, de hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído. Los que han creído han entrado en el descanso. ¿Cómo dice ahí Reina Valera el 3? Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Bueno, De la manera que dijo. entonces, los que hemos creído, entramos. Voy a leer el 2. También nosotros hemos recibido el Evangelio. También nosotros hemos recibido la buena noticia. Lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos. ¿Por qué? Porque no iba acompañada con la fe. O por la fe, no iba acompañada. El verso 3. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, como está escrito. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues en algún lugar dice acerca del séptimo día, y descansó Dios el séptimo día de todas sus obras. Y también en el pasaje citado dice, no entrarán en mi descanso. ¿Cómo así que el Evangelio también está hablando del reposo, hombre? A ver. Resulta que los que creen en el Evangelio entran en el reposo. Los que creen en las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que serían benditas todas las Que el reino de los cielos se ha acercado. Hay muchas buenas noticias. Que el reino de Dios se ha acercado. Que en la simiente de Abraham, que en Jesucristo serán benditas todas las naciones, por eso pueden entrar a su reino. Esa es la idea. Lo que dice ahí con que las naciones serán benditas es que harán parte de su reino. La buena noticia es que yo puedo pertenecer a su reino. La buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado y que yo puedo pertenecer a él. En Jesucristo, en su simiente, por Jesucristo yo puedo pertenecer a este pueblo. Cuando yo entro en Jesucristo, puedo reposar. Ahora, ellos, ¿por qué? Cuando está hablando en Hebreos 4, ellos recibieron este evangelio, esta buena noticia. ¿Por qué ellos no reposaron? Ahí dice, porque no les tenían faltó la fe. fe, no creyeron. Porque no creyeron, sí creyeron, no obedecieron. Escucharon, pero no Ustedes no obedecieron. no creyeron. ¿Y cómo sabemos que no creyeron? Porque no obedecieron, porque la palabra no fue acompañada con fe. Entonces, a causa de la desobediencia del pueblo, no pudieron entrar en el reposo. Aquí la palabra reposo que utiliza en Hebreos 4 es catapausis. Claro que por aquí en el verso todavía queda un sabatismo. En el verso 9, la palabra es sabatismo, Shabbat. Pero cuando dice descanso, habla de catapausis. Catapausis no es Shabbat. Shabbat es una cosa, es decir, el reposo que nosotros tenemos cada 7 días es Shabbat.
Pero en Hebreos 4 o en capítulo 3 no está hablando de Shabbat, está hablando de catapausis. Y catapausis es reposar, no es Shabbat. Entonces cuando el pueblo de Israel desobedece y no entra en catapausis a causa de la desobediencia, aunque Josué les iba a dar el reposo, la catapausis cuando entraran a la tierra prometida, pero no la obtuvieron, ¿a causa de qué? De la desobediencia. ¿De la desobediencia a qué? A la palabra, a la ley, al mandamiento. Entonces, como algunos ahora pretenden alcanzar el reposo desobedeciendo el mandamiento, lo mismo que ellos. ¿Sí me hago entender? Ellos recibieron este evangelio, el pueblo de Israel recibió este evangelio, esta buena noticia, y no entraron en el reposo a causa de la desobediencia. Ellos lo tenemos como ejemplo. Ahora nosotros estamos recibiendo este evangelio y algunos pretenden desobedecer los mandamientos y quieren entrar en el reposo. Y dicen que ya están en el reposo. Y eso es lo triste y eso es lo duro, que se jactan diciendo que mi reposo es Cristo, pero desobedeciendo su mandamiento, su ley, no obedeciendo, porque no va acompañado con fidelidad, no va acompañada con fe, no va acompañada con verdad, con firmeza, con obediencia, no van acompañadas. La palabra no va acompañada, porque es que es una fe muerta, porque no tiene obras. Es una fe, tienen una fe desobediente. ¿Cómo va a ser una fe verdadera? Es una fe desobediente. Hebreos 3 y Hebreos 4 está hablando de catapausis, reposo. Pero en el verso 9 dice, todavía queda sabatismos para el pueblo. Mire que todavía queda sabatismos, queda Shabbat, porque la palabra sabatismo ahí es la transliteración de la palabra Shabbat. En hebreo la transliteran al griego como sabatismos. Todavía queda en esta, por ejemplo, dice, en la Jerusalén dice, por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Es decir, para el pueblo de Dios todavía hay Shabbat. Para el pueblo de Dios todavía queda el Shabbat. Y no es para el pueblo de Dios que está allá, es para todo el pueblo. Es para el pueblo de Dios. Para el Israel de Dios, para el que está disperso por la nación. ¿Cómo dice esa Juliet? ¿Cómo dice esa? El 9. Dice así que todavía hay un descanso especial en espera ¿Yo? para el pueblo de Dios. Porque el 8 dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Ajá. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Dale ahí. Entonces, mire. La Septuaginta Ajá. dice, por tanto queda el sabatismo Ajá. para pueblo de Dios. Eso. Para el pueblo de Dios. Queda Shabbat. el Shabbat. Porque si Josué les hubiera proporcionado en la catapausis, no habría hablado más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo. Es decir, todavía hay un Shabbat para nosotros, queda un Shabbat pendiente. Hay un milenio, hay un reino. El reino es un Shabbat cuando entremos en su reino. Por ahora, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros y nosotros estamos viviendo en él. Por eso nosotros reposamos cada día de reposo. Hacemos el esfuerzo por obedecer. Y lo acompañamos de fe, de fidelidad. Queremos hacerlo, tenemos la intención. Queremos entrar en su reino y en su reino hay unas leyes, hay una Torá, hay una instrucción que seguir. Por eso nos dan ciudadanía. Si nosotros obtenemos ciudadanía por gracia, nos dan la ciudadanía regalada por gracia, por misericordia. Ahora yo dentro de esa ciudadanía tengo que caminar en obediencia porque estoy en su reino. Y en su reino, el Señor me dice a mí, lo que me está diciendo aquí, lo que yo quiero decir es lo siguiente, vea. Cada vez que yo obedezco su mandamiento, estoy en su reino. Cada vez que nosotros hacemos Shabbat, entonces podemos ir entrando en catapausis. En la catapausis que dice aquí en Hebreos, o catapau. Hay otra palabra griega que es anapausis, pero esa es, también ahí mismo habla del mismo tema, de reposo.
Cuando está hablando aquí de reposo, no está hablando del día sábado. Cuando dice sabatismo, sí. Pero cuando dice catapausis, no. Está hablando, catapausis es reposo, pero no es de día de reposo. Entonces cuando me dice a mí, yo cada vez que hago, cada 7 días hacemos Shabbat, estamos haciendo una prueba, haciendo una prueba de cómo es su reino. Por eso reposamos cada 7 días, sabiendo que todavía queda un reposo para el pueblo. Pero cada día nosotros tenemos una pruebita. Es como cuando le dan el pastel a uno y todavía no es hora de partir el pastel, pero uno le mete el dedo por allá y va probando. Y va probando. Cada día de reposo nosotros vamos probando cómo es hacer catapausis. Cómo es entrar en catapausis. ¿Cómo? Haciendo Shabbat. Cada día de Shabbat nosotros vamos probando qué es entrar en catapausis, qué es entrar en reposo. Así como el Señor hizo catapausis el 7º día. Cuando Él hizo Shabbat, cuando Él terminó sus obras. Ahora sí yo. Ahora sí yo y no. El reino de los cielos es esto. El reino de los cielos que se ha acercado a nosotros. No, ya, eso es un visaje. Ey. Mire, vea, cuando Jesucristo me dice a mí y me anuncia, el reino de los cielos se ha acercado, es para yo empezarlo a vivir ya. Hay muchos de nosotros que están queriendo esperar hasta que Jesucristo venga, que por fin. No, ese es el punto cúlmine. Pero yo tengo que ir escalando, tengo que ir subiendo. El Señor me va integrando a mí, me va enseñando, me va moldeando y me va llevando como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que llegue el día de Él. Ahora sí. Nos movimos un poco por la lluvia. El reino de los cielos se ha acercado. Yo tengo que empezar a vivir el reino. Desde ya. A ellos se les anunció el evangelio, la buena noticia. A nosotros se nos ha anunciado también la buena noticia. Yo tengo el ejemplo de ellos. Ellos desobedecieron. Ellos fueron desobedientes a esta buena noticia, a esta buena nueva. Ellos fueron desobedientes. Entonces me queda el ejemplo. La idea es no ser desobediente. La idea es acompañar esta palabra con fidelidad, con firmeza, acompañarla con la obra. La idea es acompañar esta palabra con la obra para que esa palabra sea fiel, sea verdadera. El verdadero como el caballo del Apocalipsis. O sea, vivir en el reino es vivir en obediencia. Eso es. Y por eso nosotros reposamos, por eso mismo, como dice Hebreos 4, todavía queda un Shabbat para el pueblo, queda Shabbat, aunque tampoco dice un. En griego no está el artículo un. Ese artículo indefinido un no está en griego. Lo que dice en griego es, todavía queda sabatismos para el pueblo. Todavía queda Shabbat para el pueblo. Nosotros vivimos en el reino. Si nosotros estamos viviendo en el reino, estamos viviendo en la obediencia a su mandamiento. De esta manera, por eso es que la obediencia a la ley no es la que me entra al reino a mí. Hay gente preocupada por ahí que porque algunos están predicando que tienen que obedecer la ley para salvarse. Ese no es el caso de nosotros. Aquí nosotros hemos entendido y predicamos que una vez que somos salvos por gracia, tenemos que empezar a caminar en obediencia. Una vez que somos injertados en su reino, tenemos que comportarnos como si fuéramos del reino. No podemos seguir en el comportamiento que teníamos como gentiles antes de pertenecer a su reino. Si la buena nueva es esta, el reino de los cielos se ha acercado y es para todo aquel que crea, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la palabra creer? La palabra creer es mostrarse, es exhibiendo la obediencia. No es simplemente un sentimiento bonito.
Que esa es la otra cosa que estamos discutiendo a lo largo de los sermones, de las instrucciones, estamos discutiendo siempre el mismo tema. Hasta dónde ese sentimiento bonito, ese sentimiento de amor y de cariño, o de no sé qué, algo que sentimos en la carne, es lo que nos da la verdad, o lo que nos lleva hacia la verdad, o es lo verdadero. Y no es de sentir en la carne. Porque al fin y al cabo la carne no va a heredar el reino. Lo corruptible no va a heredar lo incorruptible. Yo quería saltarme al verso 16 de Romanos 1. Porque sigue hablando del Evangelio. Romanos 1, 16. Me voy a saltar hasta el 16. Porque a nosotros nos preguntan, o hay una pregunta, ¿qué es el Evangelio? Entonces contestan muy rápidamente, contestamos muy rápidamente. ¿Cierto? ¿Es poder de Dios? ¿Es poder de Dios? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Es poder de Dios? ¿Para qué? Sí, es otra cosa, ¿cierto? Es poder de Dios. Es poder de Dios para... ¿Pero qué es el Evangelio? Aquí pues una definición del Evangelio puede ser esta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es la buena noticia? Que el reino Que de podemos Dios hacer parte de ese Es poder de Dios. Sí, ¿qué es el Evangelio? Usted está preguntando como ¿qué es la buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Qué es la buena noticia? Es poder de Dios. Es poder de Dios. La buena noticia es poder de Dios. El Evangelio es Poder buena noticia. de Dios. Para Salvación a todo el que cree. Efesios 2 capítulo verso 1. ¿Cómo dice? Léalo. Efesios 2 capítulo 1. Efesios 2 verso 1. Poder de Dios es poder. Efesios 2:1. Sí. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Sí. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el Manadana. espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones Ajá. y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahí, déjalo ahí. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Por gracia, sois salvos. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. Sois salvos de la muerte, traídos a la vida. Cuando dice esta buena noticia es poder, cuando le dice a los discípulos, yo le pregunto, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿No les interesa a ustedes saber los tiempos y las sazones? Quedaos en Jerusalén y recibiréis, ¿sí o no? Poder. Pero recibiréis poder. Entonces a veces entendíamos o nos enseñaron así, que era poder para sanar enfermos, para levantar muertos, para libertar cautivos, qué sé yo. Era el poder de hacer milagros. Pero en ninguna parte yo he leído que el Espíritu Santo dé poder para eso. Yo he leído que estas señales son señales que siguen a los que creen. Marcos capítulo 16, verso 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿cierto? En mi nombre harán esto, a los que crean. Pero quedaos en Jerusalén para que seáis llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder. El Evangelio es poder.
El Evangelio es poder. El Espíritu Santo me da poder. ¿Yo para qué necesito poder? Para obedecer, más o menos, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Vea, hay un verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, Fortaleces 4:13. ¿Sí o no? Entonces cuando yo voy a levantarme una carga muy pesada, yo digo, uy no, todo lo puedo en Cristo, y me echo la carga encima. Cuando yo voy a hacer algo o no sé qué, ese verso lo utilizan para lo que usted quiera, menos para lo que es. Por ahí gente está diciendo y predicando que la ley de Dios es imposible de obedecer, que eso no se puede guardar, que son 613 preceptos, que tienen que ordenarlos, cumplirlos uno por uno. Y hablan así, enseñan falsamente, porque como no leen la Torá, no leen la ley de Dios, entonces dicen que son 613 preceptos que tienen que obedecer uno por uno, sabiendo que la ley de Dios es para mujeres, para hombres, para niños, para padres, para el ejército, para los levitas, los de la tribu de Leví, para el templo. Hay una cantidad de mandamientos ahí dentro de esos 613 que yo no los puedo cumplir todos, porque no es mi obligación hacerlo. Porque yo no puedo cumplir mandamientos que son estrictamente para mujeres. Las mujeres no pueden cumplir mandamientos que son estrictamente para hombres. Yo no puedo cumplir mandamientos de los 613 que son estrictamente para el levita. Entonces hay cosas que no dan, no concuerdan. Yo no puedo en este patio sacrificar un cordero porque la ley dice que tengo que sacrificar un cordero, pero la ley misma dice dónde se hace, dónde, cómo y en qué forma. Entonces, tratando de cumplir la ley, la va a incumplir porque la ley dice dónde. Eso no es en el patio de la casa. Entonces eso es estúpido, esa estupidez, ese pensamiento irracional por no leer la ley de Dios, entonces hablan cualquier barbaridad. Pero cuando tenemos que aplicar la Biblia, cuando tenemos que aplicar la palabra de recibir poder y de que el Evangelio es poder y no sabemos el poder para qué, ahí es cuando ahí sí no les da la cabeza. Cuando dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no dicen que es para, ahí sí no creen que es para obedecer. El verso ya no concuerda. No, para obedecer los mandamientos no es. Cuando el mandamiento no es demasiado difícil para obedecerlo, 1 Juan 5:3 o Deuteronomios 30:11. Este mandamiento no es demasiado difícil. Es fácil, está ahí a la mano para que lo obedezcas. El Espíritu es para ayudarnos a guardar los mandamientos. Ezequiel 36, 27. A eso íbamos. Y antes de ir a Ezequiel 36, vámonos para Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí o no? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14 dice que el Consolador les es enviado ¿para qué? El Paráclito, en griego, el Consolador. 14:15 dice, eso siga. Y yo rogaré al Padre y os dará ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Siga. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí estamos. Quien no me ama, Ajá. no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. He dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ajá. Entonces el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, es para esto. Es para recordarnos, para darnos la fuerza. Por eso se llama ayudador, por eso se llama Paráclito, porque es un ayudador. Es el que nos sostiene, es el que nos va a guiar. Por eso cuando lo leemos en Ezequiel 36, dice que él pondrá de su Santo Espíritu en nosotros y Él hará que nosotros andemos en. ¿Cierto? Entonces, si el Evangelio es poder, ¿poder para qué? Si quedados en Jerusalén recibiréis poder, ¿poder para qué? Si todo lo puedo Cristo que me fortalece ¿para qué? Y todo gira en torno a eso, a la obediencia. Porque la carne no está dispuesta, la carne no está dispuesta para obedecer. La carne está dispuesta para el contrario. Por eso lo leemos en Gálatas 5 que dice que el espíritu y la carne contienden entre ellos para que nosotros no hagamos lo que queremos. ¿Sí? Entonces el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para salvación cuándo y cómo? Cuando el Señor me saca de mi vana manera de vivir, cuando me saca de la muerte en la que yo sí estoy por estar en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, por gracia, sí, por gracia, claro que sí. Por eso, como ya soy salvo por gracia, yo no puedo menospreciar este don. No puedo menospreciar el don que el Señor me ha dado, por eso se llama don, regalo, sin merecerlo, por eso se llama por gracia. Si el Señor me da el don, la gracia, tiene misericordia de mí, me saca de la muerte a la vida, ¿cómo es posible que aquellos que predican el evangelio le digan a la gente que pueden caminar en desobediencia al mandamiento? No leen las palabras de Cristo en el Mateo 5 cuando dice: el que incumpla uno de estos pequeños mandamientos y así lo enseñare. Es que es lo grave ahí, es gravísimo. Dice: el que incumpla uno de estos pequeños mandamientos y así lo enseñare. Es que hay gente que le enseña a los demás, gentilizan a las personas diciéndoles que no necesitan, que no tienen que obedecer un mandamiento pequeño. Eso es gravísimo. No hacerlo y enseguida enseñarle a la gente a desobedecer. Es gravísimo, es muy, muy grave. Dice que será llamado insignificante en el reino. Aquella persona que no los cumpla y enseña a no cumplir, es decir, lo que estamos llamando gentilizantes, porque por ahí hay judaizantes, pero también hay gentilizantes. Entonces el gentilizante dice: no tienen que obedecer mandamientos de la ley de Dios. Aquellas personas que le dicen a los demás que no tienen que obedecer mandamientos de Dios, les están enseñando. Y yo creo que ahí se aplica ese verso que dice que el que haga perder uno de estos mis pequeños, es mejor que se pongan una piedra de cuello, una piedra de molino en el cuello y se tiren al fondo del río o del mar. Porque es que están haciendo perder la gente al gentilizarlos, al decirles que no tienen que obedecer. Es más, los instan a eso. Porque dicen: es que todos somos mentirosos, no somos llamados a la mentira. Pero entonces, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a la obediencia. No somos llamados a estar pecando. Somos llamados a la obediencia. No estamos llamados a seguir infringiendo el mandamiento, a seguir infringiendo la ley. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. El pecado es infracción de la ley. Somos llamados a no infringir más la ley. Ahora, pregúntele al mandamiento cuántas leyes son para usted, cuáles tiene que obedecer. Y empiece a obedecer, desde el pequeño hasta el más grande. Si no pudo hoy sábado, si no puede mañana domingo, si lo intenta el lunes, lo intenta el martes, lo intenta el miércoles y lo sigue intentando. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el Señor. Por eso recibiremos poder. Porque si no puedo hoy, mañana tengo que poder. Si no, el lunes, si no el martes, el miércoles. Tengo que intentarlo y hasta que lo haga. Pero si ni siquiera lo intento, por Dios. Si enseguida me dicen: no, eso no se puede, eso es imposible.
Eso es judaizar. Más bien gentilícese. Vuélvase gentil. Usted es gentil, no tiene que obedecer. Bendito Padre Santo. Dejamos por ahí. Dejemos por ahí. Dejemos por ahí. Usted me va a dañar el micrófono. Dejemos por ahí. La gritadera ahí. A ver, hombre. Es que ya escampó. Se emocionó. Sí, se emocionó, adoró. A quitar esto porque ya me coge la cancionera. No, ya 1 hora y media ya estuvo bien. Entonces aquí es donde vamos. Bueno, aquí se da. Compartir transmisión o publicar por 30 días. Eso no tiene más opción. No tiene más opciones de... No. Ahí todavía no le he dado. Ahí todavía no le he ¿Y dado. por qué los demás? Ya lo finalicé, pero ahí todavía no le he dado más. Cuando usted le da a compartir, ahí mismo le dice publicar durante 30 días. Dele ahí, que ahí todavía no lo publica. Compartir transmisión. Yo aquí le di eso, hombre. Ahí está en vivo todavía. Sí. Aquí está transmitiendo todavía. No, hombre. Finalizar. Sí, bueno. Vea, mire las opciones pues allá, a ver, ¿qué le aparece? Yo no imagino 30 Tu días. stream en vivo se podrá ver durante 30 días y después se eliminará. Vea, aquí tiene una flechita, 30 Publicar días. por 30 días. No le hace nada a esa flecha. Conservar durante 6 meses. No eliminar nunca. A ver, sí tenía, ¿sí vio? Antes, ¿qué le hacemos? No eliminar nunca. Claro, que quede ahí perpetuamente como Daniel 12, que quedamos en la duda. Publicar. Es que Ah, se perdieron todos. Vamos a tener que empezar. De otra Gálatas vez, otra vez. De Gálatas. pero de casa en casa. De Gálatas. Sí. Vamos a tener que empezar, ¿no? Porque